Ella estaba al pie de la cruz, cuando casi todos huyeron. Ella fue la primera en encontrar la tumba vacía. La mujer que fue testigo de la resurrección y, sin embargo, fue transformada por la historia oficial en una pecadora anónima y arrepentida. ¿Qué pasó con María Magdalena? ¿Por qué el cristianismo primitivo la valoró como una de las discípulas más cercanas de Jesús, pero siglos después fue reducida a un símbolo de error moral? Este es el lado oscuro de la fe institucionalizada, la distorsión de una de las figuras más espirituales y atrevidas de los evangelios. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué tantos textos antiguos hablan de María Magdalena como una líder mística y sabia, mientras que otros simplemente la silencian? Y lo más intrigante, ¿por qué algunos apóstoles como Pedro parecían incómodos con su presencia? Los evangelios apócrifos, como los de María, Felipe y Tomás, revelan pistas sobre una disputa apostólica que dividió a la naciente iglesia. Estos textos, ocultos durante siglos, sugieren que Magdalena era más de lo que se atrevía a decir en púlpitos y catecismos. Durante la Edad Media, con la fuerza de figuras como Gregorio Magno, la imagen de la santa se fusionó con la de otras mujeres bíblicas, como la pecadora sin nombre o la mujer adúltera. Resultado, un estereotipo que alimentó siglos de misoginia religiosa y borró el legado de una mujer que, según muchos estudiosos modernos, era un verdadero símbolo de sabiduría y liderazgo espiritual. El problema no es solo histórico, todavía resuena en el presente, influyendo en el papel de la mujer en la iglesia y en las esferas de poder de la fe. Pero algo ha ido cambiando. Gracias al descubrimiento de los textos de Nag Hammadi, la erudición bíblica contemporánea y el movimiento por la igualdad de género en la fe, la verdadera María Magdalena está comenzando a emerger. Una mujer Magdalena con una profunda experiencia espiritual, respetada como guía e inspiradora. En este contenido profundizaremos en su viaje de niña interrogadora a discípula silenciada, revelando no solo su dolor, sino también su fuerza. Porque conocer a la verdadera María Magdalena puede transformar tu forma de ver el cristianismo, lo femenino e incluso a ti mismo. Pocas personas lo saben, pero María Magdalena era mucho más que la mujer arrepentida que nos enseñaron a ver. En el cristianismo primitivo, ella era una presencia constante, una discípula prominente de Jesús, lo suficientemente cercana como para ser testigo de la resurrección, el momento más crucial de la fe cristiana. Mientras otros se escondían atemorizados, ella se mantuvo firme, mostrando un coraje que pocos hombres tenían. Sin embargo, durante siglos, su verdadera identidad estuvo envuelta en una niebla de silencio, duda y distorsión. En los evangelios canónicos aparece en momentos decisivos, pero es en los evangelios apócrifos, especialmente en el Evangelio de María, donde su importancia desborda. Allí se la retrata como alguien que comprende profundamente las enseñanzas espirituales de Cristo e incluso las transmite a los demás discípulos. Pero eso me molestó, y mucho. Principalmente figuras como Pedro, quien, según estos informes, cuestionaba su autoridad. La disputa apostólica era real y María estaba en el centro de ella, desafiando el orden establecido porque era mujer y, sin embargo, líder. Con el tiempo, la institucionalización de la Iglesia necesitó símbolos que respaldaran su autoridad, y María Magdalena, tan libre, tan espiritual, no cumplió ese papel. A partir de entonces, se inició un sutil y eficaz proceso de censura eclesiástica. Su imagen fue reformulada hasta encajarla en un estereotipo aceptable para la época, el del pecador arrepentido. Esta transformación no fue una coincidencia, sino más bien una construcción intencionada, basada en discursos como el del Papa Gregorio Magno en el siglo VI. El resultado: durante siglos, millones de personas solo conocieron a la Magdalena de la penitencia,
mientras que la verdadera discípula permaneció olvidada. Por eso hoy, revisar su historia no es solo un acto de curiosidad histórica, es un gesto de reparación. Hablamos de una mujer que representa no solo la religiosidad popular, sino también una clave para comprender el potencial oculto del liderazgo femenino en el cristianismo primitivo. Y comprender esto nos lleva directamente a donde empezó todo, un pueblo llamado Magdala. María nació en Magdala, una ciudad en el mar de Galilea conocida por su comercio de pescado y su vida próspera. A diferencia de la imagen austera que a veces se pinta del mundo bíblico, Magdala era una ciudad vibrante, con casas bien estructuradas, mercados concurridos y, por supuesto, tensiones sociales. María creció en una familia adinerada, lo que le garantizaba cierta seguridad material, pero no la liberaba de los límites impuestos a las mujeres. Desde temprana edad vio cómo el acceso a la educación estaba restringido para las niñas, incluso aquellas con buenas condiciones. A pesar de esto, algo en María llamó nuestra atención: una temprana inquietud espiritual. Mientras otras niñas aprendían las tareas domésticas, ella observaba las discusiones religiosas de los hombres en la casa y hacía preguntas consideradas inapropiadas. La religiosidad local era intensa, pero muy centrada en la formalidad. Fue en este contexto que su alma comenzó a buscar algo más profundo, algo que escapara de las frías reglas de la ortodoxia. Desde muy joven, comenzó a desarrollar una sensibilidad espiritual que ni siquiera su familia podía comprender del todo. Los contrastes en Magdala eran marcados. Por un lado, existían rituales y tradiciones rígidos. Por otro, las influencias helenísticas trajeron nuevas ideas, filosofías y formas de ver el mundo. María creció en esta intersección cultural y aprendió a observar con ojos críticos. Esta experiencia le enseñó a no aceptar todo como absoluto. El entorno de Magdala, a la vez restrictivo y cosmopolita, formó una mente inquisitiva y un corazón abierto a lo sagrado, una combinación que luego la convertiría en una buscadora incansable de verdades espirituales más profundas. Es curioso pensar que, si estuviera viva hoy, Mary sería quizás el tipo de mujer joven que llena las librerías en busca de autores como C.S. Lewis, Elaine Pagels o incluso místicos orientales. Quería entender a Dios, no solo a través de textos, sino a través de la experiencia directa. Quizás tú también hayas sentido esto en algún momento. Esa sensación de que hay algo más allá de lo que los ojos ven y las reglas explican. Fue en Magdala donde este fuego comenzó a arder dentro de ella. Un fuego que la guiaría por caminos impensables, incluido un encuentro transformador con cierto rabino llamado Jesús. En la juventud de María, Magdala fue un verdadero caldero de tensiones. Por un lado, estaba la estricta ortodoxia judía que regulaba la vida en detalle, desde qué ponerse hasta cómo rezar. Por otro lado, iba creciendo la influencia del helenismo, con sus ideas filosóficas, su arte y su libertad de pensamiento. María vivía entre dos mundos, el de las tradiciones religiosas familiares y el de las nuevas ideas que circulaban en los mercados y plazas. Esta dualidad despertó en ella un agudo sentido crítico, especialmente en relación al papel limitado que se imponía a la mujer. Mientras que los hombres podían asistir a escuelas rabínicas y estudiar las escrituras, las mujeres quedaban al margen de la formación espiritual. María se dio cuenta de lo absurdo de esto. ¿Cómo podemos buscar verdaderamente a Dios si solo a la mitad de la humanidad se le permitió conocerlo en profundidad? Vio las limitaciones que enfrentaba su propia madre y al mismo tiempo escuchó a los viajeros griegos hablar sobre el alma, la libertad y el amor como caminos hacia lo divino. Estas experiencias no solo desafiaron sus creencias, sino que también fortalecieron su deseo de tener una experiencia espiritual propia. La adolescencia de María estuvo marcada por este malestar con el status quo, y no fue fácil. Cuestionar significaba correr riesgos.
rechazo, aislamiento e incluso castigo. Pero ella no se callaba. Comenzó a alejarse de rituales que ya no tenían sentido y buscó respuestas fuera de las estructuras tradicionales. Quizás conozcas este sentimiento cuando a los demás todo les parece bien, pero dentro de ti algo grita que falta algo esencial. Fue así con María. Esta inquietud fue su escuela silenciosa que moldeó su fuerza interior. Este conflicto interno y externo plantó las semillas de la audacia que demostraría en el futuro. María no solo quería oír acerca de Dios, quería conocerlo. Y esto la preparó para un camino mucho más radical de lo que podría haber imaginado. Al experimentar estas tensiones culturales y religiosas, aprendió que la verdadera fe requiere valentía. Y fue precisamente esta valentía la que la llevó a romper con lo previsible y emprender un viaje que la situaría en el centro de una de las mayores revoluciones espirituales de la historia, el movimiento iniciado por Jesús de Nazaret. Desde temprana edad, María Magdalena demostró una inusual sensibilidad hacia lo invisible. Cuando era adolescente, comenzó a tener visiones intensas, sueños vívidos y momentos de éxtasis espiritual que no podía explicar. En una sociedad donde las manifestaciones místicas femeninas eran vistas con sospecha o como signos de desequilibrio, María aprendió a mantener sus experiencias en silencio. Pero internamente, estas experiencias ya formaron una conexión profunda con lo divino. No era solo curiosidad, era una vocación. Estos momentos místicos no estuvieron acompañados de dogmas ni fórmulas. Eran como ventanas abiertas a una dimensión de paz, luz y sabiduría que trascendía todo lo que había oído en los servicios formales. Con el tiempo, llegó a reconocer estos episodios como experiencias espirituales legítimas y no como ilusiones mentales. Este tipo de contacto con lo sagrado estaba más cerca de lo que los gnósticos más tarde llamarían conocimiento interno, conocimiento directo, experimentado de primera mano y no solo aprendido en libros o sinagogas. Si alguna vez has tenido la sensación de dejarte guiar por algo más grande, incluso sin saber qué era, entonces entiendes a María. En lugar de permanecer en silencio, empezó a notar los patrones de estas experiencias. La naturaleza, el silencio, la soledad, todo ello favoreció sus estados de percepción más profunda. Todavía no había una doctrina que la validara, pero lo que vivió tuvo el peso de una verdad íntima. Fue esta búsqueda sincera la que le hizo darse cuenta de que su fe no dependía de intermediarios. Fue personal, vivo y transformador. Y fue precisamente este despertar el que preparó el terreno para el encuentro más importante de su vida, Jesús. Cuando lo escuchó por primera vez, algo en sus palabras resonó como un eco de las visiones que ya había tenido. No fue solo admiración, fue reconocimiento. Ella lo veía no solo como un maestro, sino como un espejo de su propia búsqueda. Este vínculo espiritual, tejido incluso en su juventud, explicaría más tarde por qué María sería una de las pocas personas que comprendería las dimensiones más profundas de las enseñanzas de Cristo. Pero esto apenas comienza. El encuentro entre María Magdalena y Jesús fue un punto de inflexión, no solo para ella, sino para toda la historia del cristianismo primitivo. Cuando lo escuchó enseñar, no solo sintió curiosidad, sintió que por fin alguien hablaba el idioma de su alma. Jesús no la vio como una mujer a la que había que corregir, sino como una genuina buscadora de la verdad. Acogió su experiencia espiritual como algo legítimo y digno. Esto la marcó profundamente, porque, por primera vez, alguien validó lo que siempre había sido invisible a los ojos del mundo. María no era una seguidora cualquiera. A diferencia de la mayoría, recibió enseñanzas privadas, a menudo en momentos íntimos y lejos de las multitudes.
Los evangelios apócrifos, especialmente el Evangelio de María, revelan que Jesús confió en ella de una manera única. La instruyó sobre elevados temas espirituales como la ascensión del alma y la verdadera naturaleza del reino de Dios. Estos temas, complejos y a menudo simbólicos, requerían de alguien con sensibilidad mística, y María era esa persona. Su escucha fue más allá de las palabras, absorbió la esencia. Naturalmente, esto causó malestar. Dentro del grupo de discípulos, hubo quienes no comprendieron esta cercanía, entre ellos Pedro. El Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe sugieren que había tensión entre ellos, y Pedro preguntó, ¿por qué Jesús hablaba tanto con una mujer? Esta disputa apostólica no se trataba solo de género, sino de autoridad espiritual. María no buscó el liderazgo por ambición, pero su comprensión de las palabras de Cristo la colocó como una referencia entre otras, lo que desafió las estructuras patriarcales bien establecidas. Esta relación con Jesús rompió paradigmas. Él no solo le enseñó, sino que le dio poder. María se convirtió no solo en discípula, sino en testigo de la resurrección, la primera en verlo vivo después de la muerte. Esto no fue accidental. Fue el reconocimiento de que su fe, su búsqueda y su entrega eran auténticas. Jesús la eligió para una misión que requería valentía y claridad, anunciar la vida donde otros solo veían un final. Fue este gesto el que selló su lugar en la historia, no como extra, sino como protagonista de la mitología cristiana que se estaba creando. Y el conflicto que generó todavía resuena. Si bien los evangelios canónicos dieron a María Magdalena un papel importante, fueron los evangelios apócrifos los que revelaron su verdadera profundidad espiritual e intelectual. Textos como el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de Tomás, descubiertos en parte en los manuscritos de Nag Hammadi, retratan a María como líder espiritual y maestra entre los discípulos. Ella no fue solo la mujer que vio a Cristo resucitado, comprendió las enseñanzas en una dimensión que iba más allá de lo literal. Esto la hacía diferente y para algunos peligrosa. En los relatos de estos textos, María recibe revelaciones directamente de Jesús después de la resurrección, cuando otros todavía estaban confundidos o temerosos. Comparte ideas e interpretaciones espirituales complejas, tocando temas gnósticos como la liberación del alma y el conocimiento interior. Pero, en lugar de ser recibidas con entusiasmo, sus enseñanzas encuentran resistencia. Pedro, en particular, cuestiona su autoridad, llegando incluso a decir que no puede aceptar que el Maestro le haya confiado tales revelaciones. La disputa apostólica se intensifica en este punto. Esta tensión entre María y Pedro representa algo mucho mayor, el choque entre dos modelos de iglesia, uno basado en la autoridad institucional y jerárquica, simbolizado por Pedro. Otro se centró en la experiencia espiritual directa y el conocimiento íntimo de Dios, encarnado por María. La discusión entre ellos, registrada en textos apócrifos, es más que un choque personal. Es la semilla de una polaridad que recorre toda la historia del cristianismo. Y no por casualidad, la voz de María acabó siendo silenciada en los siglos siguientes, en un proceso de censura eclesiástica. Pero lo que estos evangelios revelan todavía hoy preocupa e inspira. Para los eruditos y buscadores de fe modernos, abren el camino para una reinterpretación de la espiritualidad cristiana, en la que el liderazgo femenino, el misticismo y la igualdad de género tienen un espacio legítimo. Al mismo tiempo nos hacen preguntarnos, ¿qué más quedó fuera de la narrativa oficial? ¿Y qué puede enseñarnos sobre la resiliencia y la sabiduría espiritual, la presencia firme de María, resistiendo en medio de disputas y exclusiones? La respuesta, tal vez, esté en la forma en que su imagen se transformó radicalmente en los siglos siguientes.
En el siglo VI, el Papa Gregorio Magno cometió un error histórico y quizás estratégico que moldearía la imagen de María Magdalena durante más de 1000 años. En un famoso sermón, unificó a 3 mujeres diferentes mencionadas en los evangelios: María Magdalena, la pecadora anónima que unge los pies de Jesús, y María de Betania. El resultado: el verdadero discípulo espiritual fue transformado en un símbolo del pecador arrepentido. No fue solo un error de identificación, fue una operación simbólica que redefinió por completo su legado. Esta nueva versión de María Magdalena resultó útil para la iglesia medieval, que necesitaba modelos femeninos para reforzar la sumisión, el arrepentimiento y la penitencia. La imagen de la mujer mística y sabia que dirigía y enseñaba era demasiado inconveniente. En su lugar apareció la figura de la ex prostituta redimida, cuya mayor gloria fue llorar a los pies del Salvador. Y así, a través de un sermón, el nombre de María Magdalena fue desviado de su cauce original y sumergido en una narrativa de culpa y moralismo, uno de los mayores borrados de la historia religiosa. Esta representación tuvo profundas consecuencias para la religiosidad popular. Pinturas, sermones, obras de teatro y tradiciones comenzaron a retratarla con ropas rojas, cabello suelto y postura arrepentida. Magdalena se convirtió en la pecadora por excelencia, el icono de la mujer que se equivoca y se corrige, pero que nunca dirige ni enseña. Esto reforzó la misoginia religiosa, limitando el espacio de las mujeres no solo en las escrituras, sino también en la vida práctica de la iglesia. Después de todo, si incluso la más importante discípula de Jesús fue reducida a un ejemplo de pecado, ¿qué quedó para los demás? Sin embargo, lo más curioso es que este error se sostuvo durante siglos, incluso cuando comenzaron a surgir voces disonantes. Solo muy recientemente, con el avance de los estudios bíblicos y la recuperación de textos apócrifos, esta imagen comenzó a ser deconstruida. La teología moderna, combinada con la arqueología y el análisis literario, está ayudando a devolver a María Magdalena al lugar que le corresponde. Pero la pregunta sigue siendo: ¿por qué este error fue tan conveniente durante tanto tiempo? Quizás porque silenciar a mujeres espiritualmente poderosas siempre ha sido más fácil que escucharlas. Durante la Edad Media, la figura de María Magdalena fue domesticada por la narrativa dominante de la Iglesia. Ella, que en los primeros siglos era recordada como discípula de Jesús, portadora de sabiduría y testigo de la resurrección, pasó a ser representada casi exclusivamente como una mujer arrepentida, aislada y arrepentida. La censura eclesiástica no fue explícita como decreto, sino que actuó de manera constante y estratégica, por omisión, borrado y sustitución de su imagen por una versión conveniente al poder clerical. Esta censura se manifestó en las prácticas culturales y artísticas de la época. Los textos que mostraban a María como líder estaban siendo marginados. Los evangelios apócrifos desaparecieron de las lecturas oficiales. Mientras tanto, las obras de arte la representaban en cuevas, vestida con harapos y cubierta con el pelo largo y despeinado, un símbolo de penitencia extrema. Era como si gritaran: esta es la mujer que se atrevió a acercarse demasiado a lo divino y por eso quedó reducida a la soledad. El liderazgo femenino que representaba se ha diluido en leyenda, metáfora y miedo. Este proceso también reflejó un temor institucional, que las mujeres tuvieran acceso directo a lo sagrado. Magdalena, con su auténtica experiencia espiritual, puso en riesgo el monopolio de la interpretación teológica masculina. Después de todo, si una mujer podía oír y enseñar la verdad espiritual, ¿por qué depender de sacerdotes y obispos? Por lo tanto, la censura no era solo una cuestión de imagen, era una estrategia para controlar el discurso religioso. La fe necesitaba orden, y las mujeres libres como María no encajaban en el modelo de docilidad impuesto.
Aún así, María Magdalena nunca desapareció del todo. Su nombre siguió haciendo eco en las tradiciones populares, las devociones locales y los santuarios místicos. En medio del intento de silenciarla, surgió una resistencia silenciosa. Era como si la propia memoria colectiva se negara a dejarla morir. Y esto nos lleva a un punto fascinante. Por mucho que la historia oficial intentara borrarla, algo en María Magdalena persistió. Y este algo empezaría a cobrar nueva fuerza en los siglos siguientes, con un sorprendente movimiento de redescubrimiento y rehabilitación moderna. A partir del siglo XIX, estudiosos y teólogos empezaron a desconfiar de la imagen tradicional de María Magdalena. Investigadores serios como Ernest Renan y más tarde Karen King notaron inconsistencias entre los textos bíblicos y la forma en que fue retratada a lo largo de la historia. El redescubrimiento de los textos de Nag Hammadi en 1945 marcó un hito. Había fragmentos de evangelios que antes se consideraban perdidos, y en ellos María aparecía como la voz central, un símbolo de sabiduría, no de pecado. Fue el comienzo de su rehabilitación moderna. Estos descubrimientos tuvieron eco en universidades, centros de investigación y grupos religiosos alternativos. La idea de que Magdalena fue silenciada deliberadamente encontró un terreno fértil en tiempos de crítica a la misoginia religiosa y valoración del papel de la mujer en la Iglesia. Poco a poco, dejó de ser solo un objeto de devoción penitente para convertirse en una inspiración intelectual, teológica y espiritual. Los movimientos por la igualdad de género en la fe comenzaron a verla como una precursora, no solo por lo que sufrió, sino por lo que representó desde el principio, la unión entre lo divino y lo femenino. Autores contemporáneos exploran su figura desde diversas perspectivas. Mientras Dan Brown, en el Código da Vinci, popularizó una versión más romántica y conspirativa, otros, como Cynthia Bourgeois y Elaine Pagels, profundizaron en su dimensión mística. Los cursos de teología, espiritualidad femenina y misticismo cristiano dedican hoy capítulos enteros a su vida. Las iglesias independientes celebran a María Magdalena como santa y maestra espiritual. Todo esto apunta a un deseo colectivo de recuperar lo perdido y quizás también a un llamado a vivir una fe más amplia y auténtica. Sin embargo, esta rehabilitación no es solo académica o simbólica. Impacta la forma en que muchas personas viven su fe a diario. Las mujeres se sienten autorizadas a liderar, cuestionar, enseñar. Los hombres empiezan a revisar su propia espiritualidad sin miedo a dejar espacio a lo femenino. Y sobre todo, el cristianismo gana una nueva oportunidad de mirar sus orígenes sin filtros dogmáticos. El nombre de María Magdalena se pronuncia una vez más con reverencia y admiración. Y eso nos lleva al momento presente, donde su legado finalmente vuelve a respirar libremente. Hoy María Magdalena resurge con una fuerza sorprendente. Ya no se la ve solo como un personaje bíblico, sino como un símbolo de sabiduría, intuición y resistencia. En un mundo que todavía debate el lugar de las mujeres en la fe, ella representa el equilibrio entre una espiritualidad profunda y una valentía histórica. Su figura inspira libros, películas, canciones e incluso retiros espirituales dedicados a lo sagrado femenino. Desde el altar de las iglesias hasta los círculos de estudio alternativos, María Magdalena volvió a ocupar el espacio que le había sido negado durante siglos. En el ámbito académico, su nombre aparece de forma destacada en las investigaciones sobre el gnosticismo, los evangelios apócrifos y el liderazgo femenino en el cristianismo primitivo. En las comunidades cristianas progresistas se la celebra como apóstol de los apóstoles, pionera de la igualdad de género en la fe. Incluso dentro de la Iglesia Católica hay movimientos que defienden su revalorización oficial. En 2016,
el Vaticano la reconoció como apóstol de los apóstoles, un gesto tardío pero significativo, una señal de que su memoria sigue viva y de que aún queda mucho por reparar. Además de los espacios religiosos, María también ganó relevancia como arquetipo psicológico y espiritual. Los psicoterapeutas y estudiosos del alma la ven como un modelo de mujer integrada, una que se mueve entre la luz y la sombra, la razón y la emoción, la carne y el espíritu. No sorprende que su historia resuene en personas que se sienten marginadas por la religión institucional. Magdalena, la silenciada, se convirtió en la voz de muchos. Y si alguna vez has sentido que tu fe necesitaba más libertad, más profundidad, más verdad, tal vez sea con Él con quien necesites hablar. Hoy, en tiempos de transformación espiritual global, María Magdalena no solo es recordada, sino vivida. En Magdala, su ciudad natal, las excavaciones revelan el pasado mientras los peregrinos buscan inspiración. En las redes sociales, teólogos y creadores de contenidos rescatan con pasión su historia. En la religiosidad popular, ella reaparece como guía, sanadora, hermana en el camino. Y quizás, más que nunca, su presencia nos desafía a reescribir la fe no como una repetición del pasado, sino como un camino hacia la libertad. Porque al final del día, María Magdalena sigue llamándonos a ver, oír y creer por nosotros mismos. Y ahora que habéis recorrido conmigo este camino, desde las arenas de Magdala hasta los escenarios ocultos de la historia de la fe, dime, ¿cuántas verdades se esconden aún detrás de interpretaciones convenientes? La historia de María Magdalena nos invita a mirar más allá de la superficie, a cuestionar lo que se enseñó como absoluto y a redescubrir lo divino donde menos lo esperábamos, dentro de nosotros mismos. Ella no era solo un personaje secundario, fue una guía, un puente, un eco de la voz de Cristo que todavía nos llama. ¿No te han enseñado también a ti a callarte cuando sientes algo diferente a lo normal? ¿Alguna vez has pensado en cuántas Marías Magdalenas ha silenciado la historia? ¿Y cuánta de tu fuerza aún vive dentro de ti? Al reflexionar sobre todo esto queda claro, no estamos hablando solo de teología, sino de una revolución personal. Y quizás este sea tu momento de romper con narrativas fijas, redescubrir tu propia espiritualidad y asumir un papel más activo en tu camino de fe. De ahora en adelante puedes elegir cómo llevar esta verdad. Tal vez comience leyendo el Evangelio de María, o compartir este contenido con alguien que, como tú, necesita ver que la fe y la libertad no tienen por qué estar en lados opuestos. Quizás empieces a liderar un grupo de estudio, o simplemente silencia el ruido externo y escucha la voz interior, como hizo Magdalena. Si esta historia te conmovió, te inspiró o despertó alguna duda que aún late en tu pecho, no te vayas en silencio. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue los próximos videos. Aquí seguimos desenterrando verdades olvidadas, iluminando sombras y abriendo espacio para un cristianismo más humano, profundo y real.